Ocasión con nuestro invitado del día de hoy. No preparé la placa, esto es improvisación pura. Lucho, te pido 1000 disculpas. Dame 2 segundos. La guardo, aprieto graph y le damos un aplauso virtual y real a Lucho Fabri. Lucho, querido, bienvenido a Hijos de TV. Primera vez que estás en el programa y sos uno de los primeros invitados, de hecho. Gracias por estar. Te presento, antes de que saludes, te tengo acá, perdón, porque me anoté algo que es clave. Primero, vos corregime si digo algo que no es. Docente capacitador en temas de masculinidades, políticas de género y sexualidades, licenciado en ciencias políticas y doctor en ciencias sociales. Vamos bien, vamos bien. Vamos ¿Qué tal? bien. ¿Cómo les va? Buenas Perfecto. noches. Bien, y hay algo que es clave, que acá es lo clave. Ajá. Una frase que encontré tuya en tu Instagram que dice: publicar selfies frente al espejo no es crear contenido, y te ganaste otro de estos. Muchas gracias. Porque si lo digo yo, soy, perdón el francés, soy un forro, y si lo dice una eminencia, gracias a Dios, está justificado. ¿Cómo estás? Una eminencia forra, capaz. Una eminencia forra. ¿Cómo estás, Bien, Lucho? bien. Todo bien, con un poco de fresco el día de hoy, pero todo bien, por suerte. Ya saboreando el fin de semana para descansar un poquito. Terrible, terrible, porque encima, ¿para qué le voy a pasar acá a Bulla? No nos sabíamos de tranqui, tener tranqui, tu que cosa. lo escucho. ¿Lo escuchás ahí? Lo escucho, Perfecto, sí. buenísimo. Lucho, bueno, sí, frío, mosquitos, o sea, es una combinación que mi abuela decía que era imposible. Como eminencia y... forra. Sí, otra eminencia forra. ¿Qué necesidad? No sé, ¿vos dónde estás ahora? Yo estoy en Roldán, que es mi nuevo hábitat desde hace unos 5 o 6 meses, que es una localidad que está a unos 22 kilómetros de la ciudad de Rosario, que es donde nací y me crié y viví casi toda mi vida, a excepción de unos 4 años que estuve viviendo en La Plata. Y bueno, me mudé acá con mi compañero y con nuestros 2 gatitos a una zona semirural, donde hace más frío y hay más mosquitos. ¿Cómo fue la adaptación? Porque los gatos, yo también tengo gatos, y cuando te mudás es un tema. Es un tema porque aparte no convivían ni los gatos ni nosotros, así que... Claro. O sea que cómo fue la adaptación es más amplio. Claro. No sé, ¿tenés ganas de hablar de esto? La primera semana estuvo picante, sobre todo por la difícil adaptación entre los gatos que repercutía en la adaptación entre los humanos. Pero tuvimos una especie de educador felino que nos tiró un par de tips y ahí pudimos como llevar mejor la cosa, y hoy dormimos los 4, felices los 4. Muy bien, bien ahí, celebro eso. No, porque además genera un conflicto posta. Yo cuando me mudé era, che, tu perra mirá lo que le hace a mi gata. Tal cual. Claro, porque mi gata no vivía con perros, entonces me la correteaban y era un dilema con mi Lucho, compañera. somos muy de llamar a doctores en ciencias sociales para hablar de este tema. No, pero a ver. Nos gusta. Seamos... Porque estamos viendo el lado B. O sea, todos nosotros estamos pensando en las masculinidades de los gatos, por ejemplo. Esperá que hablemos de la final de la Champions. No, pero a ver, Lucho, a mí me parece que es más válido tenerte a vos en temas cotidianos, pero igualmente quiero entrar en este área de dominio tuya que de hecho a nosotros nos viene la verdad que súper bien, porque tratamos de atravesar un camino de construcción constante. Y cuando digo nosotros, digo los masculinos cis de 40 años promedio, que todavía entramos como en como que agarramos como el asiento de atrás, ¿no? El último asiento de este colectivo de construcción, porque después ya empieza la gente mayor, que me imagino que es mucho más difícil invitarlas a este proceso de construcción. Quería preguntarte, ¿cuál decís que es el primer cachetazo que nos convida a los hombres a replantearnos ciertos aspectos de las masculinidades? Bueno, en principio que nos digan que no, ¿no? Y aceptarlo. Cosa que no nos resulta tan sencillo cuando nos crían o nos socializan. Cuando decimos nos socializan, un poco contemplamos la crianza, la educación,
nuestro transcurso, digamos, por grupos de pares, por las instituciones por las que transitamos, ¿no? Digo, porque a veces uno dice, cuando nos crían, y dice, no, pero en mi casa no me educaron así. Bueno, pero no estamos hablando de tu casa, estamos hablando como del sistema y todos los espacios por los que transitamos, ¿no? Y ahí se da algo que yo lo traduje como sentido de adueñamiento. Es un poco compleja la palabra, pero bueno, Rita Segato algo de esto habla, pero lo tomé de un sociólogo americano que se llama Kimmel, que él habla del sentido de adueñamiento, que es cómo los hombres, fundamentalmente cis y más aún cis hetero, en el transcurso de ese proceso de socialización nos autoadjudicamos ciertos derechos que en realidad no tenemos, ¿no? Él lo explica a través de una anécdota que para mí está muy buena, que es que lo invitan a un programa de televisión tipo Oprah, así talk show norteamericano, y se encuentra con 4 hombres blancos enojados. El título de su libro es Hombres blancos enojados, ¿no? Bien. Son 4 tipos que están despotricando, digamos, acerca de cómo las políticas en favor de los migrantes en Estados Unidos, de las mujeres, de las diversidades sexuales, los han afectado a ellos. Y el título del bloque de ese programa se llama Una mujer negra robó mi trabajo. Entonces, después de escuchar a estos hombres blancos enojados quejándose, Kimmel dice, bueno, ¿cómo intervengo yo acá? Porque además dice, bueno, en los talk shows todo eso, una en posición o la otra, y si los académicos somos más aburridos y decimos, bueno, es más complejo, hay que relativizar no sé qué, y qué sé yo. Entonces, bueno, para ser más efectivo en la intervención en el marco de este programa, le dice, yo te voy a hacer una pregunta acerca del título de este bloque, una mujer negra robó mi trabajo, y sobre todo acerca de una palabra, es mi. ¿Quién te dijo que era tu trabajo? ¿No? Si estabas en un proceso de selección para una convocatoria laboral, ¿por qué creíste que ese trabajo ya era tuyo y que por dárselo a una mujer negra, ella te lo robó? Bueno, esta idea de que hay ciertas cosas que creemos que son nuestras solo por el hecho de ser hombres, ¿no? El patio del recreo cuando salimos a jugar, ¿no? Que las pibas se acomoden en los bordes para evitar el pelotazo. Tal cual. Que si una mujer camina por la calle y no está al lado de un hombre, no es de nadie y es de todos, entonces se le puede decir qué pensamos de su cuerpo, qué le haríamos, ¿no? Cierta idea de adueñamiento que cuando empezamos a recibir ese no, que no te corresponde, que no te pertenece, que no te desean, de algún modo esa impunidad y ese privilegio se empieza a desmoronar, y creo que es una de las cosas que más nos cuesta procesar. No sé si ustedes vieron alguna de estas escenas donde o en el boliche o en la puerta de un colectivo, un hombre quiere ceder el lugar o le dice algo lindo a una mujer, pero cuando ella no lo recibe de la misma manera, el tipo la insulta, ¿no? Es histérica, Claro. está mal, la. Qué buena que estás. Y la mina le da vuelta la cara y le dice, ves, sos una gorda puta. No sé. Sí, sí, sí. Esa Flaco reacción. literalmente iba al baño, o sea, no te conozco. Claro, ¿no? Digo, me parece que eso es algo de lo que nos cuesta procesar, lo podemos complejizar mucho, pero es bastante simple, que nos digan que no. Ahora, que Lucho, yo te puedo preguntar algo, porque Obvio. a lo largo de nuestras vidas, no solamente al hombre cis, hetero, sino a todas las personas, nosotros arrancamos con ciertas cuestiones que las vamos puliendo. Y cuando digo arrancamos es de chicos, arrancamos con caprichos, arrancamos con querer cosas que no nos corresponden. Y con el tiempo, quiero pensar la mayoría, aprendemos a que no podemos tener todo lo que queremos y que hay cosas que no las tenemos que tener y que incluso hay cosas que no se deben tener. La palabra tener no corresponde. ¿Por qué con ciertas cuestiones como esta nos cuesta tanto asimilar que una mujer no es nuestra pertenencia o que una pareja no es nuestra? No es nuestra. Uh-huh. No corresponde la palabra nuestra. No es una posesión. No es una posesión, gracias. Bueno, porque en ese proceso de socialización los mensajes que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos con esas otras no son tan claros, son bastante más ambiguos y a veces incluso en la práctica observamos lo contrario a lo que nos indican. Nos dicen que no podemos tener esto, pero después vemos, por ejemplo, ¿no? Nos dicen que no podemos de repente
abusar de las otras personas, ¿no? Y muchas veces nos hablan de los valores, ¿no? El respeto, digo, en esa clave, ¿no? La clave de los valores que digo, tanto gusta en los espacios educativos. Pero después, lo que vemos, por ejemplo, cuando en nuestra casa son las mujeres las que se levantan a servir la mesa o a sacarla, y nuestro padre y los hermanos varones están de repente en el sillón con el control remoto, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que abusamos del tiempo de las mujeres cuando nos dicen que no tenemos que abusar. Cuando nuestro viejo, digamos, o nuestro hermano mayor o nuestros amigos son los que están de repente en la calle diciéndole a esas mujeres este ejemplo que habíamos puesto antes, también estamos presenciando un ejemplo contradictorio con aquello que nos dicen que no debemos hacer. Entonces, el género y nuestras prácticas en torno al género y a la sexualidad no son racionales, son más bien arracionales. Tienen más que ver con nuestras creencias que con nuestras ideas, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener ideas muy respetuosas en torno a la igualdad o a la diversidad, pero si no conmovemos nuestras creencias, probablemente nuestras prácticas sigan siendo más del orden de lo machirulo, por decirlo de alguna manera, que de las ideas igualitarias que tenemos. Y eso también tiene que ver con cómo trabajamos comunicacional y pedagógicamente la transformación de las prácticas en torno al género y a la sexualidad. Yo te pongo un PowerPoint para que vos te aprendas el concepto de masculinidad, de patriarcado, de género y demás, pero no te invito a ver cómo eso te atraviesa en lo personal y cómo, en todo caso, las desigualdades y violencias de género tienen que ver con tu historia familiar, sexoafectiva, de amistades, etcétera. Vos te vas a ir con el concepto de patriarcado y capaz que lo aplicás perfectamente, pero tus prácticas difícilmente se vayan a ver modificadas porque tus creencias no fueron conmovidas o movilizadas, ¿no? Entonces, más que el aprendizaje, escuchar que nos digan que hay ciertas cosas que no podemos hacer, tenemos que también tener ejemplos cercanos, próximos, en los espacios en los que transitamos para creernos que efectivamente eso no debemos hacerlo, ¿no? Seguro. Yo te hago una pregunta, Lucho, porque te escuchaba esto de modificar prácticas y yo tengo una curiosidad, te diría, histórica, como mujer, sí, que soy heterosexual. ¿Por qué les cuesta tanto organizarse a los varones para cambiar su propia realidad? Digo, porque para ir a jugar al fútbol en 2 minutos juntan 20. ¿Por qué No no te pueden? creas, a veces es complicado. Sí, supongo que pueden llegar a tardar media hora, pero ¿por qué nunca se juntaron a pensar en hacer su movimiento, en tratar de transformar su propia historia? Digo, porque las mujeres, desde los 60 para acá, hemos hecho muchísimo para cambiar el mundo. Digo, y los varones pareciera que hay como una situación ahí de comodidad, de mejor pasemos desapercibido y que sigan los luchos con sus presentaciones. Digo, ¿vos le encontrás algún sentido histórico a por qué nunca van al frente y de manera organizada? Sí, pongo un matiz porque sí hay experiencias organizativas de varones trans, de varones cis no heterosexuales, de varones cis y heterosexuales, que en buena medida, y sí, en relación a tu pregunta, son marginales, ¿no? No son comparables en lo más mínimo. Sí, entiendo que, pero sigue siendo excepcional. Sigue siendo excepcional, pero si de repente ni siquiera, digamos, damos cuenta de la existencia probablemente abonemos a la idea de que no hay nada que hacer al respecto. Entonces, me parece que siendo críticos y no siendo complacientes, digamos, con esas experiencias organizativas, está bueno registrar que existen, digamos. Nosotros, de hecho, desde el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que tiene un poco más de 5 años de existencia, hace 2 años, si no me equivoco, hicimos un mapa federal de espacios de trabajo sobre varones y masculinidades, tanto de políticas públicas como de colectivos más activistas, que por supuesto que ya no está online en la página de argentina.gov.ar, pero se estaba por subir ahora en un campus de UNFPA, de una de las agencias de Naciones Unidas que bancó ese proyecto.
y que registraba un universo de 300 espacios distintos, muchos eran institucionales, otros eran agendas de trabajo sobre masculinidades en espacios que no están organizados alrededor de ese eje en particular, no sé, sindicatos que promueven talleres en relación a los varones y las relaciones en el ámbito laboral y qué sé yo, y otro universo un poco más chico de espacios que trabajan específicamente esa agenda. Algunos con una agenda más amplia que puede tener que ver con cuestiones vinculadas a corresponsabilidad y cuidados, a diversidades, a trabajo, digamos, más comunitario, y después muchos otros más orientados específicamente al trabajo con varones que ejercieron violencia por motivos de género, ¿no? Que es quizás una de las agendas como más relevantes. Dicho esto, y yendo más a tu pregunta, vos usaste una palabra que me parece que es clave, que es la comodidad, ¿no? Y lo que hay que comprender en términos históricos es que estamos hablando de un sujeto que debería organizarse en principio para trabajar en una agenda que lo encuentra en un lugar ventajoso o privilegiado en términos generales, ¿no? Entonces ya estamos hablando del gran desafío o paradoja, si se quiere, de organizarse en contra de los propios privilegios. Que de todos modos, me parece que si nos ponemos a ver privilegios y costos, o la forma en cómo haber sido socializados para tener esos privilegios, trae costos, y cuál es el sujeto varón que efectivamente disfruta de todo eso, que se llama privilegios, se puede relativizar un poco. Por ejemplo, el hecho de que los varones no estén socializados para cuidar de otras y de otros hace que tengamos pocas o nulas licencias por paternidad al momento del nacimiento de nuestros hijos, ¿no? Eso debería ser una demanda o un reclamo que nos lleve a organizarnos. Seguro. Hay poca organización, pero la hay. En Argentina, por ejemplo, tenemos la campaña Paternar, que está integrada por colectivos de varones, tanto cis como trans, que activan en favor de la ampliación de las licencias por paternidad. Ahora, lo activaron después de que en agenda lo puso el movimiento feminista, en función de que el hecho de que los varones no tengan licencias ni se involucren en los cuidados las afecta a ellas en la brecha salarial y laboral, ¿no? Me das pie, Lucho, disculpame que te corte, me das pie para hacerte una pregunta que completa un poco lo que decía Bulla. Hay también una creencia entre los que de alguna manera fuimos advertidos, ya sea por tener la suerte de tener un entorno que nos hayan dado esa alerta de decir, che, mirá, loco, hay cosas que tienen que cambiar. Hay una realidad que enfrentamos al menos los dueños de privilegios, que es que vemos que esto viene de la mano de la marea feminista y por ende sentimos que la conducción no tiene que venir de nuestro lado. Muchas veces la falta de actividad también es por falta de, o mejor dicho, no por falta, por no querer invadir ciertos espacios que creemos, de nuevo desde nuestra perspectiva de hombres cis, heteros, los dueños de los privilegios, para decirlo como lo planteabas, que creemos que esto en realidad no lo tenemos que activar nosotros, sino que lo tienen que activar las mujeres y nosotros de alguna manera escuchar, aprender, etc. Puede venir por ahí también la falta de actividad, la falta de activa actividad, valga la redundancia, por parte de nuestro sector. No te van con esa. ¿Por qué? Porque me parece que en algún punto, si escuchamos realmente lo que nos están diciendo, lo que nos acaba de decir la compañera, lo que quieren es que nos organicemos en contra de nuestros privilegios. De ahí a querer copar la parada, digamos, y ser los conductores del bondi, hay otra historia, digamos. O sea, organizarnos entre nosotros para romper con la complicidad machista, para marcarnos la cancha cuando estamos ejerciendo algún tipo de violencia. No tendría por qué implicar disputar la vanguardia del movimiento feminista, ni mucho menos. Igual no hablo de ir activamente a disputarla, sino de nuestra ilusión de decir, che, no
organicemos, no activemos, esperemos a recibir orden, esperemos a la conducción para no mandarnos la cagada, No por hace decirlo. falta, tranqui. Avancemos. No. No, o sea, y de hecho nos podemos organizar de manera tal donde el proceso de escuchar y de recibir la crítica acerca de cómo nos estamos organizando sea parte de la organización. Digo, yo a veces cuento esto, la primera marcha a la que me acerqué del movimiento de mujeres fue en el 2003, que era el encuentro número 18 de mujeres en Rosario, ¿no? Voy a esa marcha, yo hacía un par de años empezaba a militar en la universidad, una compañera, estábamos almorzando en casa de mis viejos, una compañera me dice, yo me voy a la marcha del encuentro de mujeres, ¿pero qué es la marcha del encuentro de mujeres? Bueno, me contó, me dijo, al encuentro y a los talleres no pueden participar varones cis, pero, bueno, cis ni se usaba en ese momento, por lo menos no en el ámbito que yo me movía, pero a la marcha sí, vení, ¿no? Entonces fuimos con otro compañero, nos pusieron el pañuelo verde, era la primera vez que se usaba el pañuelo verde, porque todavía no existía la campaña por el derecho al aborto que se funda en el 2005, pero se lleva por primera vez el pañuelo verde a un encuentro nacional de mujeres y se hace por primera vez la asamblea de estrategias por la legalización del aborto para neutralizar el activismo de los sectores religiosos que iban a boicotear los talleres oficiales de anticoncepción. Y después de caminar un par de cuadras en la marcha, una mujer se para delante mío y me dice, ¿vos qué carajo estás haciendo acá? Y claro, yo, un pichi, tendría 22, 23 años, estaba así como desorientado buscando a mi amiga, como diciendo, me invitó ella. Y me voy como, sigo unas cuadras más, qué sé yo, como, bueno, ir regulando, que era lo que acababa de pasar. Esta mujer que ni la conocía, que no se quedó ni siquiera un segundo más después de haberme dicho eso, como para ver, digamos, por qué me estaba interpelando de esa manera. Y yo digo, bueno, eso fue un sopapo. Vos me preguntaste al principio por esto, ¿no? Por estos cachetazos que nos pegan en la interpelación feminista. Y yo digo, muchos varones quizás en mi lugar se hubiesen ido a la casa diciendo, vieron que las feministas odian a los hombres, mejor no hacemos nada. Y yo obviamente que me fui preguntando si ese era un lugar al que debía ir, más allá de que a mi amiga le pareció piola que yo fuera, después entendí que no era un lugar al que tenía que ir como varón, porque si bien hay sectores, digamos, de compañeras que consideran que los varones podemos participar de esos espacios, muchas otras no, y trae un conflicto innecesario, digamos, y básicamente nuestra presencia no es deseada en esos espacios, ¿no? Pero sí me llevó a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo sí considero que esta agenda hay que empujarla, y sí me siento convocado en muchas de esas reivindicaciones. A mí como varón cis puto, escuchar que la sexualidad no tenía que ver con la reproducción, que podíamos reapropiarnos de nuestro deseo, que eso era político, que digo, me resonaba mucho. Digo, de algún punto yo digo, a mí esas consignas me abrazaban también, sin atravesar nada de lo que atravesaban esas compañeras, pero hablaban de muchos de mis miedos, de mis angustias, de mis frustraciones, de mis deseos, y era parte de mi agenda política. Ahora, la forma en la que me involucré en esa agenda política fue fundamentalmente convocando a otros varones a ser parte de esa agenda. Y armar los colectivos de varones antipatriarcales, los encuentros nacionales de colectivos de varones, los encuentros latinoamericanos de varones antipatriarcales, la red Men Engage, el Instituto de Masculinidades y demás. Digo, con experiencias que quizás no han sido ni masivas, ni han transformado mucho la agenda, pero que nos han ido permitiendo que en muchos espacios hoy, sindicales, movimientos sociales, partidos políticos y demás, se hable sobre masculinidades como no se hablaba hace 10 o 15 años. No es poco, Lucho, no es poco. No, sumando también un poco a esto que traían, también hay algo de que cuando empezás a trabajar el tema de masculinidades o los temas de género siendo un varón en distintos espacios, también perdés los privilegios que tenías transitando ese espacio, porque sos como el que hincha las pelotas, ¿no? Como primero no sos percibido como alguien que viene a plantear, es como, este ya se sumó, ¿no? Como qué pesado, están todas las minas y encima ahora tenemos un par, ¿no? Entonces también digo, el hacernos cargo
de que es necesario repensar nuestras prácticas y ver cómo nos sumamos, bueno, tiene un costo, ya a priori. Y después todo el costo de que esto que decía Lucho, que es tan interesante, ¿no? Decir, bueno, cuando cambiamos esas prácticas, también empezás a dar a veces muchos vínculos con algunos valores tenían que ver solo con relacionarnos de esa forma. Y que al identificarlo ya no lo bancás, no te entra en el cuerpo, ya el chiste, viste, es como decir, ya no te quiero escuchar más con lo mismo. Y si no cambias, bueno, ¿qué nos queda? Entonces creo que ahí también hay un costo que las compañeras están acostumbradas digo, por mala suerte de que esto suceda, pero en el caso de los varones es como que ni siquiera eso queremos problematizar. Como decía Lucho, Total. no todos los varones, siendo un varón trans, uno lo transita, lo construye desde otro lugar el ser un varón, pero muchas veces con los compañeros varones cis heterosexuales lo que termina pasando es que replanteárselo es como si me lo replanteo desde lo teórico, pero después en la práctica sostengo la misma mierda. Y termino siendo cómplice, esto que decía, ¿no? La complicidad. Entonces, bueno, pasa que con el grupo los códigos son estos, y cuando voy con los pibes al fútbol, Sí, ¿no? claro, ¿y por qué lo vamos a cambiar, no? Yo no voy a ser el pesado de que mande. Sí, En todo caso no contesto, viste que algunos te dicen, no, pero yo no contesto en los grupos. Bueno, amigo, pero se sigue reproduciendo y no vos, hace nada, no cambia nada. claro, lo viste el video. Sos Un cómplice. ejemplo que es muy claro, digamos, en relación a lo que acabas de decir, Alan. Yo tuve un grupo de amigos varones cis, del cual yo era el único no heterosexual, con los que hice jardín de 3, preescolar, primaria, secundaria, y compartíamos otros espacios como el club, con la gran mayoría. Eh, una vuelta ya siendo grandecitos, ¿no? 20 y algo, en uno de esos grupos mandan un meme de un nivel de violencia transfóbica que insoportable, insoportable, ¿no? Yo dije, voy a ver si algún otro dice algo. Creo que no esperé ni 5 minutos. Y digo, che, no da. O sea, no es que les dije, bueno, voy a dar una clase magistral en relación al cisexismo. No, dije, che, no da. Bueno, es un chiste. Sí, está bien, pero esa población tiene un promedio de vida de 35 a 42 años por esos chistes. No da. No estoy más en el grupo. Pero no porque yo haya decidido irme, sino porque armaron otro grupo en el que yo no puedo decir, che, no da. Claro. ¿No? Ese costo. Y estamos hablando de 20 años de amistad, ¿no? De unos pibes a los que encontré ayer, digamos, y compartí un fútbol 5 y de repente cuando me conocieron se dieron cuenta que no había onda. O sea, ya me conocían bastante. eh, y ni siquiera es que fui agresivo, que digo, podría haberlo sido, pero ni siquiera es que fui agresivo, intolerante. O sea, marqué un límite, digamos, mínimo en relación a algo que, digo, era de un grado de violencia que es reproducible. Pero el otro día se lo conté a alguien con el detalle del contenido de eso y me dijo, ni siquiera es un chiste, o sea, como, ¿de qué forma te puede resultar gracioso eso, no? Digo, si no se bancan eso, si no se bancan siquiera que alguien le diga, che, no da, bueno, vean a qué están dispuestos, porque si no, es como que me parece que todo lo otro que nos podemos preguntar acerca de cuál podría ser nuestro aporte, desde dónde, si secundario, si primario, en qué momentos, digo, a veces sobre determinadas agendas las compañeras incluso dicen, hablen ustedes sobre esto. No escúchennos, sino queremos que sean ustedes los que pongan la cara, lo que pongan la voz, lo que estén en la primera línea en estos temas. En estos otros, vayan atrás, respeten los espacios en los que los varones no son deseados en su presencia, aprendan de nosotras, pero digo, son diferentes situaciones de las cuales nos podemos informar, aprender y enterarnos si les preguntamos, porque otra cosa bastante gozosa, digamos, en esta cosa de si voy o no voy, es que no abro la pregunta, me lo pregunto yo solo frente al espejo, frente a la compu, en el sillón, ¿me corresponde ir a la marcha del 3 de junio o no? Pregúntaselo a tus compañeras y bancate la respuesta. Si la idea es preguntar, autorizando la respuesta, ¿no? Digo, autorizando la experiencia, el conocimiento, el posicionamiento desde el cual nos van a responder. Yo creo que los varones tenemos que en este contexto sobre todo,
porque quizás en otro momento nos podíamos como dar algunos lujos acerca de estar, no estar, hasta dónde estar. Yo digo, esa pregunta, salvo que sea de una posición sobreideologizada y esencialista, que la hay también en los feminismos, sobre todo en los feminismos transincluyentes, me parece que es una pregunta en diálogo con la etapa histórica, con la coyuntura, ¿no? El otro día una amiga me manda un mail que yo había enviado en el 2005 a la agrupación universitaria de que teníamos que ir a la marcha del 8 de marzo, ¿no? Y claro, durante muchos años insistimos en que las organizaciones populares mixtas teníamos que ir a esas efemérides, porque decíamos, no son efemérides identitarias, son del campo popular, hay que ir. Ahora, 2015 en adelante, ni una menos, auge de la cuarta ola feminista, pasamos a ser un poco prescindibles, ¿no? Y estaba bien. Ahora, en este contexto yo me permito volver sobre esa pregunta, porque los varones que hoy ocupan el escenario público y tienen voz son los voceros de la reacción antifeminista. Entonces, ¿le vamos a seguir dejando el espacio público a esos chabones, a los Nicolás Márquez? Digo, me parece que no. Y me parece que, y que en todo caso, digamos, podamos dar ese debate y podamos, que no sean solo las mujeres y las disidencias las que tengan que salir a bancar la parada en este contexto, digamos, ¿no? Lo de Márquez, me parece que hasta a todos nos pareció mucho, ¿no? Fue como pasó Krupoviesa y dijo que paré de despegar, o sea, fue como muy fuerte. Bueno, pero a Tenenbaum no, y es una voz muy respetada en el progresismo de los medios de comunicación. E incluso en algunas cosas puedo estar de acuerdo con él. A él no le pareció, y mucha otra gente tampoco. Dijo, hay que darle las voces a todos porque hay que exponerlos. Bueno, exponelo y contestale todas las barrabasadas que dijo, entonces, si los vas a exponer. Digo, prepárate como entrevistador, como conductor, y decir, bueno, voy a invitar a este cavernícola acá, pero le voy a retrucar cada una de las estadísticas que dijo, que no se lo hizo, digamos, ¿no? A lo sumo se compartió otra opinión. Bueno, igual es un ejemplo nomás, ¿no? Pero me parece que... Es un ejemplo, pero como ese tipo de comentarios llevan a la violencia después en nuestras vidas. Digo, se asesinaron, se mataron, se prendieron fuego a 2 mujeres por ser lesbianas, por su orientación sexual. Año 2024, a no sé cuántos años del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, ¿no? Como de todo este marco normativo maravilloso que tanto luchamos para tener, pero estas declaraciones no son gratuitas. Y eso también, digo, hay una responsabilidad, como vos decías, de un comunicador tan respetado por algún sector de la sociedad. Es decir, no des micrófono. O sea, no da igual. O sea, esto es destilar odio. Y ese odio trae consecuencias de violencia después. Y en este caso, crímenes de odio. Lucho, sí. Perdón. No, te escucho. No, en realidad quería llevarte un poco a otro contexto, ¿sí? Que es bueno, básicamente la ley Micaela, que en el 2019 se sancionó, sí, que básicamente establece que todas las personas que ocupan un cargo en la función pública tengan que hacer cursos de violencia de género, y nos encontramos con una realidad, nos encontramos con un poder ejecutivo que hace de la agresión una profesión, ¿sí? Que hace de algo especializado la agresión hacia distintos sectores, y habla también abiertamente de un abandono del Estado. Yo te pregunto hoy, ¿cómo ves, si no te metes en quilombo, igual por lo que conozco tuyo, no te importa mucho meterte en ciertos quilombos, ¿cómo ves hoy la realidad del Estado acompañando cosas que deberían evolucionar un poco más, avanzar un poco más, y a nuestro entender, no te la quiero condicionar, pero a mi entender se están dando pasitos para atrás? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves hoy el Estado y lo que se viene en materia de Estado con todas estas políticas de género? No, yo creo que todas las políticas públicas hoy están en peligro porque el Estado fue entregado a quien lo considera su enemigo, ¿no? O sea, el anarcocapitalismo o el anarcocolonialismo, como dijo Cristina, es un poco eso, es considerar que el Estado, digamos, es el enemigo porque hay que ir a
a una sociedad regulada básicamente por las relaciones mercantiles, que el Estado presente es un mito o una falacia, que cualquier tipo de intervención estatal sobre la economía es considerada una forma de corrupción, y donde todas las políticas de género, las políticas antidiscriminatorias, son consideradas como formas de policías del pensamiento que vienen a censurar la libertad de quienes consideran que tienen el derecho a discriminar libremente, ¿no? Porque lo que quieren es eso. Digo, si el INADI está mal, si el Ministerio de Género está mal, si el lenguaje inclusivo está mal, si la Defensoría del Público está mal, digo, en algún punto cualquier ente, política u organismo que intenta regular las modalidades de violencia o discriminación por motivos de género o de orientación, identidad sexual, digamos, van a ser consideradas, digamos, organismos de censura. Bueno, básicamente lo que están diciendo es destruyamos todo esto para que tengamos la libertad de ejercer la crueldad con impunidad, ¿no? Digo, en algún punto vienen a llevar, digamos, a la máxima expresión algunos discursos que ya veníamos encontrando a nivel social, donde parece que el adoctrinamiento y la ideología está siempre de nuestra parte y ellos son la simple e inocente naturaleza, ¿no? Digo, hoy posteaba yo en Twitter, digo, si nosotros hablamos de la existencia de la homosexualidad y el derecho, digamos, a el matrimonio igualitario, por ir por la de mínima, ¿no? Estamos adoctrinando. Ahora, que a mí durante toda la vida me hayan preguntado qué chica me gustaba, cuál era mi novia, o que cuando yo hable de mi pareja se presuponga que estoy hablando de una mujer, no es ideológico, ¿no? O sea, el presupuesto de que todo el mundo es heterosexual hasta que confiesa lo contrario es naturaleza. Ahora, hablar de las diversidades sexuales es adoctrinar. Bueno, ¿cuál es la generación de cristal entonces? Digo, si por decirles nomás que existimos ya se sienten adoctrinados, evidentemente los que están en una posición de extrema fragilidad, sobre todo intelectual, digo, para poder polemizar con argumentos, evidentemente son los otros, ¿no? Que dicen que nos van a correr, pero con que le tiremos un concepto ya nos acusan de adoctrinarles. En la Universidad de Rosario tenemos estudiantes, concejales, promoviendo este número al que se puede llamar para denunciar adoctrinamiento dentro de la universidad. Bueno, imagínate si van a una clase mía. Por suerte, mi seminario es optativo, o sea que si fuiste a adoctrinarte, es porque lo elegiste. Tuviste la libertad de elegir, porque el género siempre es optativo. Incluso en las universidades supuestamente zurdas y adoctrinadoras. Bueno, nada, 130 y pico de denuncias tuvieron que ya ni siquiera se animan a decirle denuncias, le pusieron acusaciones. Y una de ellas es que un profesor les dijo, miren que si ustedes votaron a Milei, no se quejen de que después desfinancien la universidad pública. Digo, ¿cuál es el adoctrinamiento? Es lógica, ¿no? Como yo diga, bueno, cuando mi mamá me decía Caravera no chilla los domingos a la mañana porque había salido y no me quería levantar a almorzar, me estaba adoctrinando. Bueno, es como que llevan todo a un nivel tan insólito que tenemos que no defender la ley Micaela, defender si tiene que haber provisión de medicamentos por parte del Estado para pacientes oncológicos, ¿no? Sí. Que corren el arco de tal manera que hay cosas que durante años y años y décadas, porque aparte, digo, un poco el mecanismo es poner a los feminismos y a las políticas de género en un lugar mainstream de establishment, cuando de pedo que en 4 años logramos institucionalizar alguito y tan fácil en 4 meses lo barrieron que, digo, ¿de qué orden mundial nuevo me estás hablando? Digo, ¿cuán mainstream o establishment somos si no llegamos al 1%
de inserción laboral travesti trans a través del cupo en el Estado que ya los despidieron. Digo, ¿dónde está el privilegio de nuestro colectivo? Bueno, me enojé un poco, chicos. Pero me parece bárbaro y te damos el espacio. Lucho, quiero despedirte. Somos 4 aplaudiendo. Hay una persona más en el estudio, pero tenemos aplausos virtuales, así que todo esto es para vos. Gracias, Lucho. Lucho Fabri, muchísimas gracias por estar. Perdón que se corten así de abrupto, pero tenemos que mejorar eso. Muchas gracias por estar. Contanos rapidito qué viene en agenda, qué tenés para ofrecerle al mundo con tu ciencia, con tu sabiduría. No sé qué les puedo decir. Mandá el chivo, es ahora. Haciendo muchas cositas, estoy trabajando en el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Hace un par de meses empecé a trabajar en Grow, también Género y Trabajo, que es una asociación que viene impulsando mucho esta agenda, un montón de actividades. Síganos en las redes, en ambas asociaciones, que ahí van a ver un poco lo que estamos haciendo. Y estamos en la diplomatura de Masculinidades y Cambio Social, que Alan es uno de nuestros flamantes docentes. Bueno, no flamante porque está desde el principio. Otra forra eminencia con la que compartimos espacios de saber. Así que, bueno, un gusto también encontrarnos por estos lados. Y la próxima voy ahí en vivo cuando me encuentre por Buenos Aires. Te esperamos Muy cuando bien. quieras, Lucho. Este grupo de humildes forros también te recibe con los brazos abiertos. Muchas Somos gracias. terraforristas. Somos terraforristas, exactamente. Lucho, gracias por estar. Gracias, No. Lucho. Un abrazo que grande. estén muy bien, gracias por la invitación.